Muy bien. Y ahí estamos. Partamos por la actualidad, está hablando Naranjo. ¿Qué te ha parecido, Karina, todo esto? Porque esto ocurre porque no son capaces de llegar a un acuerdo transversal, ¿no es cierto? No solamente para este caso, sino para próximos que quedan más votaciones. Y yo lo decía en el monólogo, cualquiera se puede infectar de cualquier sector político porque andan todos en la calle. Yo veo que todos suben fotos de feria, que andan puerta a puerta, pero transversalmente, no solamente andan los de un sector. Entonces, y otra vez, después, si de otro sector va a hablar ahora de otro sector, ¿cómo lo ves tú, la no posibilidad de acuerdo y el tener que llegar a esto que para algunos es bochornoso? A ver, yo creo que el hecho de haber suspendido las comisiones o las votaciones telemáticas, levantado el estado de excepción, porque las telemáticas funcionaban solo en el estado de excepción de catástrofe, cuando todavía se mantiene la pandemia, tenemos más de 1.500 casos diarios a nivel nacional, con un porcentaje del 3% de positividad, es decir, debiésemos haber tenido condiciones institucionales para que ni siquiera solo por la acusación constitucional, sino que otra iniciativa, como el cuarto retiro o incluso ley de presupuesto, que se tiene que aprobar, se tenía que terminar estos días. Entonces, ahí uno dice, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, tanto la mesa de cada una de las cámaras, pueda avanzar y tomar medidas que fortalezca y facilite el trámite legislativo cuando hoy día la gente quiere que el trámite no se retrase? Voy a poner el caso del cuarto retiro. Se tiene que aprobar o rechazar estos días, pero va a quedar igual paralizado ante las elecciones porque la próxima semana es distrital. Entonces también la gente va a quedar como entre medio camino. Entonces si hubiésemos podido tener situaciones de telemática o un aceleramiento, poner más sesiones la semana pasada y esta para la tramitación, podríamos haber tenido resultados mucho más antes. Y ahí tiene que ver los comités cómo funcionan, la relación que tienen los comités con cada una de las presidencias, las cámaras, de ambas cámaras, y cómo la presidenta, al menos de la Cámara de Diputados, no haya cerrado la puerta a la función telemática, que también se le había solicitado. Y el único comité o bancada que estuvo de acuerdo con mantener la telemática fue la del Frente Amplio, porque podían darse estas situaciones. Si no solo Gabriel Boric hoy día está contagiado, son varias personas más, no solo a nivel institucional, muchos chilenos están contagiándose. ¿Y tú cómo lo ves? Todo lo que ha pasado, además, esto que haya hablado Naranjo, esto que esperara a Jackson. Se va a poner más rojo hablando de No, mira, yo lo encuentro un bochorno que estemos viendo esto de Naranjo. Pero también me preocupa porque, por ejemplo, no se va a votar el estado de emergencia en la Araucanía. No va a haber un apoyo formal de la Cámara de Diputados a todos los miles y cientos de miles de personas que sufren la Araucanía. Eso debería ser mañana, ¿no? Espero que se pueda votar, porque pasan los 5 días y si no se puede votar porque no hay sala, resulta que va a aprobarse de manera automática, siendo que hay un 82% de personas de la Araucanía que quiere que se apruebe. Entonces, lo primero es que se salta esa votación. Lo segundo es que yo fui 8 años parlamentario, JC. Y efectivamente existe un dado, las condiciones son dadas, las reglas son estas para votar, qué sé yo. Yo no me acuerdo en mis 8 años, como parlamentario, que nunca alguien haya planteado para una ley que sea de interés de la ciudadanía una cosa tan bochornosa como esta. Entonces lo que digo no es si se vota o no se vota, si Jackson vota o Jackson no vota. Lo único que hago, lo que me molesta es, o sea, cuando le importa a la gente, nadie está dispuesto a hacer bochornos como este. Pero cuando una cuestión política, netamente política, porque a nadie le va a cambiar la vida por esta acusación constitucional, entonces estamos dispuestos a hacer un bochorno como es hablar 14, 15 o 16 horas para que llegue un señor que tiene un PCR y ahora estamos discutiendo si es que el PCR, la cuarentena de Jackson partió a las 8 de la noche, entonces tiene que ser hasta las 8 de la noche del martes. Entonces, francamente, si el Parlamento legisla para la gente, hoy día está demostrando que las cosas políticas están por sobre la gente. Pero ¿no te parece que, por lo mismo que tú dices, porque estamos en pandemia, porque no podemos cerrar los ojos, los casos están subiendo, estamos en pandemia, ustedes están en zona de riesgo porque están en la calle mucho, no es pertinente no dejar esto solo para esta acusación, sino que para todo lo que viene, tratar de que todos los parlamentarios de todos los sectores puedan votar si están enfermos, cuarentena, contacto estrecho, para no parar la legislación. No, pero Karina, yo no estoy en desacuerdo de cambiar la regla y que exista la posibilidad, pero muchas veces ocurre que, por ejemplo, para votaciones... Tú dices que justo tiene que ser por esto. Tiene que ser, cambiamos las reglas y respetamos las reglas. Hace 8 años se perdieron muchas votaciones
sociales, porque había un tipo viajando, otro... Y está bien, la regla es la regla y hay que respetarla. Cambiémosla, está bien. Pero y dado que Pero está... para los y enfermos dado, nomás también. Pues, Pero además, no, pero podemos yo agregaría... veamos cualquier cosa, pero hoy día lo que yo estoy viendo es que los políticos se la juegan con todo. Hacer un bochorno como esto es una cosa política. Y eso no debería dejarnos... Yo creo que ahí te puedo conceder un punto rojo, pero creo que aquí hay mucha responsabilidad Sería la del primera vez que presidente. me consigo un punto sí, en los debates, primera vez, Karina. así que ponlo, enmárcalo. Un punto más, porque el Claro. hombre va subiendo. Le digo que- Pero yo creo que ahí hay mucha responsabilidad del presidente de la Cámara. Porque, es más, yo creo que tanto la acusación constitucional como lo que pasa en la Araucanía, el estado de emergencia, es de interés también de la zona, de los ciudadanos allá, y es también un tema a nivel nacional. El presidente de la Cámara podría haber puesto sin problema hoy día la tramitación del estado de emergencia y después el otro, porque ahí tiene que ver con la autoridad, ¿para qué sirve el presidente de la Cámara? Es decir, si no es capaz de dialogar y ponerse en la situación de la prioridad de la ciudadanía, no está cumpliendo Karina, un rol. Entonces, yo creo que ahí... pero ahí, yo creo que hay un error en la discusión de hoy día se hace a través de un acuerdo de los comités. El presidente no tiene la posibilidad de saltarse un acuerdo. no, Por lo pero tanto, lo que pasa es que se dio esto, pero... No, más, Sí. se le pidió correr y poner adelantar otras tramitaciones. ¿Para qué? Para que se den las condiciones y legislar en función de las prioridades que tiene la gente. Entonces, ahí yo creo que debiese haber más posibilidades. Y creo que es el punto más importante, cómo legislamos materias que son de interés nacional, tanto ciudadano, político, económicos, culturales, etcétera, que generen condiciones que vean que la institución funciona. Así yo creo que eso a todos nos pasa. Es como la ciudadanía, a mí me pasa, ayer estaba en La Pintana en una feria y me decían, ¿y el cuarto retiro? ¿Lo aprueban o no lo aprueban? Porque si no lo aprueban no vamos a ir a votar. Entonces hay una sensación de desapego que tiene que ver cómo fortalecemos las votaciones, cómo fortalecemos el trámite, cómo lo agilizamos el Senado, cómo hacemos, por ejemplo, que el Senado tenga mayor cantidad de sesiones, porque son pocas a nivel semanal, mucha comisión, poca sala. ¿Cómo también invertimos eso? Yo creo que ahí hay que ser como, hay un problema en el establishment hoy día de cómo funciona. Sí. Y ahí a todos los sectores nos va a tocar colaborar, no solo con el tema que me gusta a mí particularmente. Mira, yo creo que ahí tocaste dos temas que son distintos. Yo por el cuarto retiro estoy de acuerdo en cambiarlo martes, miércoles, porque es un tema, yo puedo estar en favor o en contra, pero es un tema de la gente. Esta cuestión es solamente política, por eso yo separo. Pero yo no estoy de acuerdo con cambiar la fecha, porque si no, pero imagínate si se empieza a enfermar la gente en cadena, van a tener que cambiar la fecha de todas las cuestiones. Es que, no, pero es que un poco de sentido común. Imagínate que se enferma alguien, contacta otro candidato o alguien, y vienen otras votaciones y tenéis que empezar a cambiar, No, pero es que, oye, son 5 días más, 4 días más. O sea, si lo lógico es, pongámonos de acuerdo. Tiene que haber una regla y tiene que respetarse. Y una regla que perdón, con esto una regla que dé, que haga carne la representación que la ciudadanía ha puesto en ustedes. Mira, y ahí la contingencia fue, la evidencia sobre la contingencia es muy evidente. El 2020, el año donde mayor tramitación legislativa hubo, en función de la pandemia, donde se pudo trabajar telemáticamente. Algunos parlamentarios iban a la Cámara y otros tenían ciertas normativas para funcionar telemáticamente. No podían votar en tránsito. Tenían que estar en un lugar estable. Está el chaguanazo ese que se mandó. Sí, porque puso el fondo de oficina del escritorio y le entraba luz al escritorio. Claro, hizo un escritorio y un fondo, era bueno así. Sí, te copió el fondo de los libros. De los libros, sí, el fondo de los libros. Bueno, y ahí hay que generar condiciones. Entonces, la Cámara legisló, es más, hubo sesiones hasta días viernes y días sábados para votar tramitaciones de urgencia nacional que tenían con los, por ejemplo, con el ingreso familiar de emergencia, con lo que tenía que ver con el FOGAP, es decir, habían condiciones. Y eso, yo creo que eso la gente igual lo valora, ponerse en disposición. Hubo tramitaciones que fueron día sábado en la mañana. Y creo que acá, no porque no esté el estado de excepción sanitario, no podamos tener condiciones de abordarlo cuando la crisis sanitaria no ha pasado. Si todavía usamos mascarilla, retrocedimos a fase 3, el nivel de contagio aumenta y creo que hay que ponerse más bien del lado de las familias. Oye, entonces yo le voy a proponer a Karina que hagamos un Cuidado acuerdo. con tu... ¿Ah? Yo soy una propuesta para que una propuesta. Ya, si vamos a hacer una ley express en que se revisan quién vota, quién no vota para que haya la mayor cantidad, damos facilidades que sean solamente
en casos de leyes que tengan un contenido social y no la ley express para salvarle el pellejo a un diputado que no puso subió un documento mal, que el otro se inscribió. O sea, leyes políticas no tiene por qué haber temas express. Leyes solamente de beneficio de los políticos tampoco. Leyes sociales, lo que tú quieras, lo vemos. Pero a mí lo que realmente me revienta es que las cosas políticas son las que tienen prioridad y las cosas sociales no tienen prioridad. Y muchas veces los acuerdos de los políticos se presentan como si fueran algo que le conviene a la gente, pero en realidad son cosas que les conviene a ellos. Podríamos ver varios ejemplos, pero yo lo único que te pido es que hagamos un acuerdo. Yo y tú nos vamos a poner de acuerdo en que cuando sea social vemos de maneras de facilitarlo, pero en cosas políticas, cosas Sí, express, pero no más. convengamos que la acusación constitucional es un tema de interés nacional, no es un interés... Pero es político. Es solamente sí, político. porque todo es político. Yo creo que, a Por ver, eso. ahí Y por eso hay que no hay que despoliticemos separar. la A ver, pero política. entremos un poquito, No despoliticemos la entremos política. un poquito en el fondo, Rojo. ¿Cómo hacer y tomar medidas para no pasar por porque si lo de Naranjo un bochorno, lo del presidente Piñera un bochorno internacional, por 10. Independiente sea porque está o no está, la cláusula o no la cláusula. Igual si uno empieza a analizar todo lo que ha pasado desde Exalmar hasta acá, hay un constante conflicto de interés. Y está en pugna siempre el bien común sobre el bien privado del presidente y su entorno. Está en pugna eso. ¿Qué se te ocurre para entrar en el fondo para en el futuro no tener este tipo de problemas, digamos? Bueno, primero decirte que yo te encuentro razón en lo que dices, en que efectivamente el presidente parece haber estado permanentemente en la cornisa de lo legal, lo ético, lo de conflicto de interés para mí, para ti. O sea, yo no tengo una evaluación positiva de la gestión del presidente Piñera, te lo digo. Nosotros nos oponemos a esta acusación constitucional no porque estemos validando el comportamiento ni de Dominga, ni de Exalmar, ni de todas las cosas de LAN, del Banco de Talca, de muchos casos. Nosotros no estamos con eso, nos molesta que eso ocurra. Pero también, cuando tú reabres un caso de hace 8 años atrás, lo normal, JC, es que si se va a reabrir una investigación por parte de la Fiscalía, bueno, que investigue la Fiscalía, que se haga una comisión investigadora y después hacer la acusación constitucional. Ese es el mecanismo que se ha utilizado prácticamente siempre. Entonces, cuando yo veo que lo hacen justo antes, 2 semanas antes de la elección, no me pidas a mí que me haga el leso. ¿Tú sientes que esto es utilitario a la elección? Es utilitario a la elección, porque tú podrías haber hecho el mismo punto político después de una comisión investigadora y después de la Fiscalía. Atendiendo lo que tú dices, entrar en el fondo. ¿Qué se te ocurre para poder evitar? Porque si no es por un periodista que va a Exalmar y encuentra que están estas inversiones, ¿no es cierto?, estas acciones del presidente en Exalmar y que encuentra de suerte que tenía domicilio en la isla, en paraíso fiscal, a un par de semanas que el presidente se había mandado una locución con otros presidentes diciendo que el cáncer eran los paraísos fiscales, el presidente, y después se le pilla que él tenía también cuentas ahí. Entonces empezamos, es como una cuestión, es como una ola, y empezamos a irnos para abajo y en el fondo también uno dice, chuta, ¿cómo hacemos para que no vuelva a ocurrir? ¿Cómo hacemos para tomar las medidas de que esto no pase más, no? Mira, yo tengo 2 medidas, nosotros estamos fomentando 2 grandes medidas de probidad, muchas más, pero 2. Primero, la utilización de blockchain. Blockchain para realmente saber exactamente y fuera de toda duda quiénes son los beneficiarios de todos los contratos del Estado, quiénes son los parientes, quiénes son. Tener toda la información accesible, fácil e incorrompible. El uso de blockchain para términos de transparencia, como lo ha hecho algunos países bálticos, me parece que es una medida inicial que tenemos que hacer. Y lo segundo es que nosotros queremos definir 2 grandes áreas de transparencia. La primera, la fase preventiva, después la fase contralora. En la fase preventiva nos gustaría unir las fuerzas del Consejo de la Transparencia, la Unidad de Análisis Financiero y las fiscalizaciones internas y hacer una gran fase contralora y preventiva, perdón. Y después la Contraloría, lo que queremos hacer nosotros es terminar con el sistema de toma de razón, cambiarlo por modelos preventivos del delito en las instituciones públicas para liberar a la Contraloría y que pueda auditar todo. Podríamos duplicar o triplicar la capacidad auditora de la Contraloría. Con eso, ¿qué es lo que vamos a tener?
sistema mucho más confiable y mucho más creíble. Y por cierto, para efectos personales, se ha avanzado mucho el fideicomiso ciego, porque todas las cosas que se le critican al presidente Piñera son de hace 8 años atrás. Al parecer, el sistema desde los 7, 8 años atrás, o 9, no sé, ha funcionado un poquitito mejor. Por lo tanto, fortalecer los fideicomisos ciegos, revisar bien los conflictos de interés, me parece muy bien, pero utilizando blockchain y con los cambios a la parte de transparencia y probidad que nosotros proponemos, creemos que podemos avanzar muchísimo para que este tipo de cosas no... Yo ahí creo, Rojo, que hay una pata coja que ustedes tienen incluso en el programa, que tiene que ver mucho con la transparencia y que esté la oportunidad de conocer la información. Pero en Chile todavía no hay una calidad de la persecución del delito cuando tiene que ver con corrupción o falta la probidad o falta la transparencia, porque una de nuestras propuestas es lograr que Impuesto Interno sí tenga la obligación de querellarse frente a delitos, por ejemplo, de delitos tributarios. Porque hoy día no tiene la obligación, si parte de los casos que han ocurrido desde el 2009 en adelante, que se dieron a conocer, quedaron en nada, a propósito que Impuesto Interno no tiene obligación de ser querellante.